Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Una suerte de terremoto político, ¿no? Se está generando a propósito de las declaraciones de Jorge Barata, el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú. Ya lo intuíamos, ¿no? Ya se había especulado por mucho tiempo sobre el aporte o los aportes de la transnacional brasileña en las campañas presidenciales en la política, no solamente en nuestro país, sino en toda la región. Nos acompaña Cristian Salas, abogado, ex procurador anticorrupción. Vamos a abordar este asunto, ¿no? Porque la ciudadanía se preocupa. Esto genera inestabilidad, pero también la gente se pregunta hasta dónde son responsables los que candidatean, ¿no? Los que aspiran al sillón de Pizarro. Gracias por venir. Gracias por la invitación y con todo gusto para absolver las preguntas. Doctor, vamos a revisar la cuenta Twitter de Graciela Villasís, que nos está ayudando, digamos, ¿no? Es una gran periodista de investigación, pero que también nos hace preguntar por dónde es que sale, ¿no? Discurre la información, ¿no? ¿Por qué el periodismo tiene que enterarse antes que los fiscales lo difundan, ¿no? Ojo, son temas muy delicados, ¿ah? Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son los que hablan? ¿O los fiscales o los abogados? Pero bueno, el hecho es que la prensa ya lo conoce y nosotros vamos a compartir esta versión periodística. Dice Graciela Villasís: Jorge Barata afirmó que Odebrecht aportó económicamente a las campañas políticas de los candidatos Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. De esta manera, Barata ratifica, todavía no había terminado, lo dicho por Marcelo Odebrecht. Ahí está, ahora sí. El siguiente: Barata afirmó que también apoyó con $300.000 a la campaña del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. La entrega se habría realizado a través de Susana de la Puente. Alejandro Toledo también habría recibido $600.000 de Odebrecht para su campaña presidencial. El enlace habría sido Avi Danón. Según Barata, Odebrecht aportó $200.000 a la campaña de Alan García en el 2006. La entrega se realizó a través de Luis Alba Castro. ¿Esos son todos? Bueno, en breve vamos a compartir el mensaje de Alan García, que también ya se ha pronunciado, pero háganos entender o permítanos entender, ¿no? ¿Por qué se filtra esta información? Entiendo yo que son casos reservados. Si son los fiscales o son los abogados los que dan la información a la prensa, pues están, creo que yo, de todas maneras perjudicando un caso que es muy serio, ¿no? Ese es el gran riesgo siempre. En todo caso penal en que la información se filtra y llega más rápido al público que a los propios interesados, tenemos un problema ahí que a la larga deslegitima. Recordemos el caso narcoindultos, una investigación tan importante desde el Congreso que empezó a filtrarse la información tremendamente, claro, y el caso terminó en nada. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado. Obviamente no sabemos de dónde sale esto, o de la Fiscalía o de los propios abogados. Que son los que están presentes, ¿no? Que son los que están presentes. Los únicos que están presentes, los abogados tienen derecho. Efectivamente, ellos pueden estar presentes en esta diligencia, deben estar presentes en esta diligencia. Así que no sabemos de dónde se filtra. Lo cierto es que detrás de un caso penal de esta magnitud hay siempre intereses políticos. Correcto. Y entonces aquel abogado, por ejemplo, o aquel fiscal o aquel interviniente que ve que a una persona le están atribuyendo que se le entregó dinero a determinado partido, también tratará pues de señalar que a los demás también. Bueno, hemos escuchado a la abogada de Keiko Fujimori, ¿no? Ella ha dicho, el señor Barata no ha mencionado a Keiko Fujimori, es decir, la entrega directa, pero sí a Pedro Pablo Kuczynski, pero sí a Luis Alba Castro para el partido. Es decir, ya todos empiezan a salir a ver cómo me salvo, ¿no? Van a tratar de meter a todos en el mismo saco. Esa va a ser una de las estrategias que seguramente se va a plantear acá. Doctor, a ver, tengo muchas preguntas para usted, pero este tema está calientito, así que tenemos que compartir el tuit del expresidente García, ¿no? Vamos a verlo, por favor, señor director. Bueno, me indican entonces. Tengo varias preguntas, le decía. ¿Por qué se pide que declare en portugués, por ejemplo, Jorge Barata? ¿Eso es para, de alguna manera, indisponer a Barata o para confundir? ¿Por qué? No. Es legítimo que ese tipo de pedidos la defensa lo hagan. Por ejemplo, cuando el declarante tiene como idioma original ese idioma, claro, en este caso el portugués. Y los abogados que están presentes pues manejan el portugués. Entonces lo hacen más para que los abogados que están llevando la defensa desde Brasil entiendan con mejor claridad lo que dice el declarante. Y para que la versión sea exacta también, para que no haya ninguna confusión de términos y esto. Efectivamente. Pero no puede ser pasada al español, o luego, ¿en qué momento es que se traduce? No, por supuesto.
no solo hay un intérprete presente en la misma diligencia, sino que posteriormente esto es traducido al español. ¿En el momento o después? Posteriormente. Posteriormente sí. Ya en el documento oficial del Ministerio Público. Efectivamente. Ya, es bueno saberlo esto porque hay especulaciones de uno y otro lado, ¿correcto? Entonces, no hay ninguna motivación, solo la de escuchar a Barata en su propio idioma y que no hayan después, ¿no?, confusiones, ¿no?, o malas interpretaciones. Usted me indica, señor director, por favor, cuando tenga el tuit de Alan García Pérez. Ok, entendí que Alan García Pérez se había pronunciado a través de Twitter. Ustedes me confirman. El presidente Kuczynski ha dicho, yo no he recibido un sol, ¿no? En el 2011 postulé a través de una alianza política. Entiendo yo que tanto el jefe de Estado, hoy actual mandatario, como los candidatos van a utilizar esta versión, ¿no? Yo no fui, ¿no? Alguien recibió, yo no sé, yo no le pedí, esa plata fue o no fue, nadie me dijo, por si acaso, si ganas me vas a dar tales obras. Ese va a ser, y creo yo es una legítima defensa, ¿no? Porque nadie puede decir que me han dado si no hay una prueba, ¿no? Directa, quiero decir. Pero también se presta a especulaciones, ¿no? Ollanta Humala y Nadine Heredia están presos porque ellos recibieron directamente o porque la plata que dio Barata a alguien que no sabemos quién, se entiende que es Martín Belaúnde del Ocio y... En fin, está también medio enredado ese asunto. Le digo porque en estos temas hay, pues, luego hay jurisprudencia, ¿no? Entonces, coméntenos, por favor, ¿qué va a pasar aquí, de aquí en más? Bueno, con estas versiones. Viendo cómo está el caso, la defensa va a plantear una estrategia en varios tiempos y en varios ámbitos. Me explico. La imputación es por lavado de activos. Correcto. Que se habría recibido dinero para la campaña proveniente de actos ilícitos de la empresa Odebrecht. Ya. Y que los que recibieron esos aportes sabían de esa proveniencia ilícita. Lo primero que la defensa va a requerir es ¿qué cosa? Que se acredite que ese dinero que se dio a campañas está vinculado a actuaciones ilícitas de la empresa. Es lo primero que va a buscar probar. Luego, si ese dinero que ingresó a los partidos con fines de campaña fue entregado a los titulares de cada partido, a los directivos de ese partido o a través de otras personas. Es decir, van a tratar de alejar al jefe del partido de el aporte y manejo del dinero en la campaña. Y luego van a buscar probar si efectivamente ese dinero fue recibido por estos emisarios, Alba Castro, Susana de la Puente y todo lo que se puedan presentar. O sea, entonces, lo primero, los que sea de la caja negra, digamos, ¿no?, de fondos ilícitos. Lo segundo, quién lo recibe y para qué lo recibe. Pero en el supuesto, porque la abogada de Keiko Fujimori ha dicho también, ella no recibió, ella no sabe nada, vamos a pedirle a este señor que han mencionado, ¿no?, a ver que nos dé explicaciones. Pero en el supuesto que el dinero sí haya ido a la campaña, se haya comprado una vincha, ¿hay responsabilidad del candidato? Depende. Si tenía conocimiento de que ese dinero ingresó y tuvo su visto bueno y aprobación, sin duda va a estar involucrado en un caso de lavado de activos. Eso es muy subjetivo, ¿no? Se puede acreditar con testimonios de gente que pueda prestarse luego como colaboradores eficaces. Créanme que cuando esos emisarios los interroguen, los acorralen con prueba, van a tener que hablar. Claro. Y entonces, porque pueden convertirse en colaboradores también. Efectivamente, porque ellos no son líderes de organización criminal. El objetivo es llegar al líder, correcto. Entonces, es posible que en ese contexto eso se pueda acreditar objetivamente. Y lo otro es... Y si no, perdón, para no desviarnos, si no, el emisario es el que va a tener que afrontar el delito. Va a responder. Y entonces ahí es donde Fiscalía tiene que utilizar prueba indiciaria. ¿Para qué? Si es que están diciendo, en el caso de Ollanta Humala, que el dinero vino del Partido de los Trabajadores de Brasil al Partido Nacionalista por una afinidad ideológica, bueno, ¿por qué los representantes de este partido de Brasil no lo trajeron formalmente y no rindieron cuentas de ese dinero que ingresaba al Perú? ¿Por qué tuvo que hacerse una triangulación a través de Odebrecht y a través de la Oficina de Operaciones Estructuradas? ¿Por qué no se declaró? ¿Por qué se han hecho aportes fantasma? Todo ese conjunto de indicios le permite a la Fiscalía vincular dinero ilícito con la campaña. Lo que Fiscalía tiene ahora como reto probatorio es vincular personas específicas con el manejo de ese dinero, si efectivamente fue a campaña, fue para sus bolsillos o fue para otras actividades ocultas. Correcto. Hasta ahora, digamos, con lo que lo que todos conocemos, ¿correcto? Le pido un poco especular. Tal vez no, en estos temas tan serios no es lo pertinente, pero le pregunto esto porque tenemos a un expresidente con prisión preventiva, ¿no?, de una ex primera dama de la nación. Con lo que usted ha visto, con lo que se está informando a través de la prensa, ¿es suficiente para que alguno de estos actores también
digamos, se dicte una medida restrictiva, un impedimento de salir del país, una prisión preventiva? Hoy, solo con la declaración del señor Barata, no. No. Ni siquiera Susana Villarán, que ya tiene un proceso más adelantado. No, porque prácticamente se está ratificando lo que dijo ya Marcelo Odebrecht, es una declaración más, Ya. y es una declaración. Recordemos que esto se da en el contexto de un proceso de pedido de colaborador eficaz, es decir, el señor Barata, en los casos de lavado de activos, está presentando una declaración como un postulante en un contexto de colaboración eficaz. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya. Entonces, su declaración por sí sola, en tanto no sea corroborada con otros testimonios, con documentos, con depósitos en cuenta y demás, pues no sirve para sustentar de por sí sola prisiones preventivas. En el caso de Ollantumala, en el caso de Alejandro Toledo, no solo tenemos estas declaraciones, tenemos un conjunto de material probatorio, documental, triangulación a través de cuentas en Reino Unido, de Maiman y demás. O sea, es decir, tenemos abundante material probatorio que justifique esas medidas. Y En el este lavado caso, de dinero a través de Coteva, en el caso de Toledo. efectivamente. Y en el caso de Humala, En el caso de Humala tenemos la declaración de colaboradores eficaces que efectivamente vinculan la entrega de dinero incluso en oficinas del propio partido, en el departamento del propio y Ollantumala. bajo conocimiento de ambos, de Heredia y de Humala. Entonces, eso ya, digamos, esos casos están ya más armados. El de Toledo está que prácticamente son los que comenzaron inicialmente, recordemos. prácticamente cerrados esos casos, ¿no? Efectivamente. Ahora, el caso del presidente Kuczynski creo que todo nos preocupa porque es el primer mandatario, ¿no? Ahora bien, recordar que él, dentro de su investidura, no puede ser procesado, digamos. En el supuesto que exista un señalamiento, tendría que ser cuando deje la presidencia, ¿no? Efectivamente, el presidente de la República, por mandato constitucional, tiene una inmunidad que le impide ser en ejercicio del cargo procesado. No obstante, eso se levanta cuando deja el cargo o en todo caso cuando es vacado. Vamos a ver a propósito el tuit de Gilbert Violeta, que entiendo yo era jefe de campaña presidencial, ¿no? En esta última campaña, ¿no? En el 2011 también era parte de la alianza, eso es lo que no queda claro y él tendrá que esclarecer. Ojo que se menciona a Susana Lapuente, no se menciona a Violeta. Dice: señor presidente de la República recibirá la comisión Lavallato el viernes 16 de marzo a las 9:30 de la mañana en Palacio de Gobierno, ¿no? Ya, esto también es otro asunto que, recordemos, está enlazado al pedido de vacancia presidencial y se sigue hablando del tema en el Congreso de la República. Pero eso tiene que ver más, sobre todo con la actuación de Sepúlveda, ¿no? Y de la empresa Westfield Capital, en fin. En relación al presidente, Sí. con esto se abren dos flancos de cuestionamientos. El primero es por su participación como ministro Alejandro Toledo en el proyecto de la Interoceánica, donde Toledo está altamente cuestionado y procesado. Ese es el primer gran ámbito. Y esto es el financiamiento de la campaña donde él postula en alianza con otros partidos. Correcto. Son dos ámbitos ahora de cuestionamientos. Ámbitos. Correcto, y son dos temas distintos. Justamente, doctor, porque a veces la gente se queda con el encabezado, se queda con el titular, ¿no? Se decía: Barata va a ser interrogado sobre Ollanta Humala y sobre Keiko Fujimori. Todo el mundo decía: oye, ¿qué pasa? Aquí alguien está queriendo proteger a Villarán, a García, a Kuczynski, a Toledo, ¿no? Y hay que explicar un poco más, ¿no? Porque el desarrollo no es porque ellos no quieran, sino porque, entiendo yo, hay una fiscalía que está viendo estos casos. Así es un tema de competencias. El Ministerio Público hoy está investigando a todos, absolutamente a todos. Desde Keiko Fujimori, Toledo, Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski, está haciendo materia de investigación. El asunto es que los fiscales que han viajado para esta diligencia de declaración de Barata son los fiscales que están llevando los casos de lavado de activos. Ya. Lavado de activos en relación al financiamiento de campaña en Fuerza Popular y financiamiento de campaña del Partido Nacionalista. Solamente estos dos casos. Ah, sí, solo los casos de lavado de activos. El otro equipo, liderado por Hamilton Castro, que es el que ve casos ya de corrupción, Ya. no ha ido todavía a No ha esta ido. toma de declaración. No. Pero él Entonces, sí está viendo las otras campañas, ¿o no? los casos de corrupción están vinculados también a campañas. A Ejemplo, el caso de Ollanta Humala, por financiamiento de la campaña, está vinculado también al caso de corrupción del gasoducto del sur, porque supuestamente el aporte en Ya. campaña sería un adelanto, un condicionamiento para que le den la obra. Ya. Entonces, están siempre vinculados. El asunto es que estos fiscales han ido por los casos de lavado. Lo bueno de estos fiscales es que cuando han preguntado, han partido una pregunta genérica que ha permitido esta respuesta. Sí. Es decir, ¿a cuántos presidentes o candidatos a la presidencia en el Perú le han financiado? Y ahí es donde sale toda esta información, Claro. que sin duda ellos van a compartir con el fiscal anticorrupción. Correcto, a ver, esos son varios puntos juntos. Lo primero es, claro, se dijo, si Barata, y también si él, por propia voluntad,
dice yo sí aporté a tal campaña y también a esta y esta, se puede repreguntar. Así es. Pero en este caso la pregunta ha sido estratégicamente realizada. Creo que es un poco más el empuje de la opinión pública, ¿no? Que decía, oye, pregúntale por todo, ¿no? Pero pareciera también que Barata ha dicho, si yo tengo que colaborar, porque él para recibir la colaboración eficaz, por cierto, se señala que él quiere seguir viviendo en el Perú o su familia tiene afinidad con nuestro país, y además del dinero que quiere que no le congelen o descongelen, no sé si cabe el término. Pero bueno, la verdad, parece que lo hubieran dicho o todos o nadie, ¿no? Y él ha mencionado, bueno, todos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en su condición de postulante a colaborador en el Perú, porque en la justicia brasilera él ya está condenado como colaborador, ¿sí? En su condición de postulante a colaborar en el Perú, él está obligado a declarar sobre todo. Sobre todo. No puede ocultar nada. No puede ocultar porque si se prueba luego a través de otro material documental que él estuvo mintiendo o ocultando información, su procedimiento de colaboración se cae. O sea, no le conviene a él ni mentir ni mantener oculta información que luego se puede verificar que él conocía. Claro. Tenemos declaraciones del fiscal Rafael Vela, justamente, que está a cargo de este proceso de lavado de activos. Adelante. Investigaciones en general tienen que estar estructuradas sobre la base de hipótesis, donde el testimonio es un elemento más dentro de otros. Sin duda alguna, es un testimonio sumamente relevante, importantísimo, que creo que convalida plenamente la decisión de los señores fiscales de acudir a activar el mecanismo de cooperación internacional y recoger la declaración del señor Jorge Simón Barata, absolutamente espontánea y sin ninguna restricción. Bueno, está tratando también de poner paño frío, nos vamos con calma, está diciendo prácticamente, ¿no? Estos se manejan hipótesis, ¿no? No señalemos todavía, ¿no? Porque afectamos honras y no sabemos realmente, ¿no? Como dice usted, todavía no se puede enlazar los casos y no se puede comprobar lo dicho por Barata también, ¿no? Ahora, Barata, según su abogado, me parece, ha prometido dar documentos si es que se lo requieren. ¿Esto es necesario, digamos? ¿Toda aseveración debe ser corroborada con documentos? Sí, en su condición de postulante a colaborador, el señor Barata no solo tiene que decir toda la información que sabe, sino que además tiene que brindar información que la Fiscalía no sepa. Si no, no sería un colaborador eficaz, sería simplemente un testigo más. Tiene que ayudar, digamos. Eso es primero. Claro. Y lo segundo, esa información que brinda, que es crucial para esclarecer los hechos, tiene que ser corroborada por él con documentación que ofrece, o por lo menos tiene que indicar dónde está la documentación que prueba sus dichos. Ya. Esa es la característica de un colaborador, si no simplemente sería alguien que habla. Claro. Entonces, este colaborador, entiendo, tiene documentación que va a ofrecer, que va a introducir formalmente a la carpeta fiscal, y obviamente el fiscal con ello va a reforzar la hipótesis que él ya tiene. Y esa hipótesis que la Fiscalía tiene es la que Barata va más o menos fijando como ruta. Claro, en el caso de Toledo, por ejemplo, ya cuando se señalan las cuentas, ya pues se cierra un poco el círculo, ¿no? Se dice, ya usted puede negar todo lo que quiera, pero su amigo, ¿no? Su socio recibió esto, y qué casualidad que él después le presta para acá, para que se tiene que todo enlazar, ¿no? Sí, es la única forma. La fuerza de un colaborador es que él ha participado en el delito. Entonces él sabe a quién le dio plata, cuándo se hizo el depósito, a qué cuenta y demás. Por eso es trascendente lo que éste puede decir y pueda aportar como material probatorio. Ahora, el dinero, doctor, a cambio, por decir, ¿no? En caso de Susana de la Puente, en caso de Luis Alba Castro, entiendo yo que la intención de Odebrecht era luego cobrar favores, ¿no? Eso es así, ¿no? No es porque le da, porque le gusta, porque le cae bien. De hecho, ya Marcelo Odebrecht decía, oye, nosotros tratábamos de dar dinero a todos los favoritos, ¿no? Porque uno iba a ganar, es lógico, ¿no? O a los 4 principales, 5 principales. La pregunta es, ¿se tiene que corroborar que eso luego... Bueno, los que no fueron presidentes no se puede, no es lógico. Pero los que fueron gobierno después, ¿pagaron ese favor o no necesariamente? Lo que hagan los partidos con el dinero no importa. Si estamos solo en el ámbito de imputación de lavado de activos, es irrelevante si fueron luego funcionarios públicos o no. Ya. Porque lo que importa ahí es que ellos recibieron dinero ilícito y lo lavaron, lo ingresaron al sistema. Suficiente con Suficiente, eso. Perfecto. Pero si en el delito de lavado de activos. Si estamos en imputaciones de lavado, pero además de corrupción, sin duda que sí, porque ahí tendríamos una coima adelantada, una coima maquillada, o en el caso de Toledo, una coima directa, para luego devolver el favor cuando sean gobierno y entregar proyectos millonarios. Hay que ver el panorama completo desde el ámbito internacional. Recordemos que Odebrecht no solo operó en el Perú, pero era su base, pero
Colombia, República Dominicana, otros países de la región han tenido el mismo esquema de funcionamiento y en todos operó lo mismo, financiamiento de campaña y posteriores obras millonarias que fueron otorgadas a estos consorcios. Y en otros países ya hay presidentes presos, ¿no? Sí, también tenemos senadores, funcionarios. De alto rango. Ahora, doctor, en el caso de Toledo se decía, ¿por qué no unificar casos? Porque si no pasa esto, que me dijo, no me dijo, que yo conseguí esto, pero... Y además eso puede entorpecer las investigaciones. En este caso, ¿por qué no hacer lo mismo? Digamos, la pregunta va enlazada de otra, dos en uno. ¿Barata entonces puede ser requerido por cualquier fiscal en su momento? Hoy ha ido Vela, mañana puede ir Hamilton Castro. Sí. Previa coordinación. Puede ir, sí, previa coordinación con la Fiscalía de Brasil se puede hacer eso. ¿Por qué se tramitan por cuaderno separado? Es lógico pensar que es mejor que un solo equipo de fiscales maneje todo para tener una visión completa e integral de todos los hechos. Lo que pasa es que humanamente es imposible. Los casos son tan grandes y va a ver usted que mientras avance estos procesos vamos a tener 100 o 200 personas involucradas y que un fiscal con un equipo de 4 o 5 fiscales maneje eso es imposible. Por eso es que se tienen que dividir por despacho por un tema de viabilidad material para investigar correctamente. Lo importante es que entre estos fiscales, entre todos estos despachos, haya mucha comunicación e intercambio de información. Claro, pero no podría, tiene que ser siempre un despacho, no puede ser la Fiscalía de la Nación y luego compartir esa información. No, porque la Fiscalía de la Nación no tiene función para estos casos ni abrir un proceso, de investigación, sino que su función es más gerencial y de coordinación. Correcto. Bueno, acá está ya el tuit del expresidente Alan García Pérez, ¿no? Le hemos leído la mente, al parecer. Ni mi campaña ni el partido aprista recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. Las cuentas fueron debida y oportunamente presentadas a la OMPE. Otros se venden, yo no. Es lo que ha señalado el expresidente. A pesar de los deseos de mis adversarios, tanto en la declaración de ayer como en la de hoy, no he sido relacionado con aportes de dinero alguno. Nunca pedí ni recibí nada. Bueno, es lo que ha señalado el expresidente Alan García. ¿Esto es exacto, digamos? ¿Es una postura...? Es su derecho a manifestar lo que considera que es su verdad, pero hay que ver la dinámica en todos los casos, en el Perú y en el extranjero. No hay un solo presidente que haya aceptado recibir dinero de Odebrecht. Van a morir en eso hasta el final. El asunto es más de lo que ellos digan, lo que la Fiscalía pueda aprobar o no. La carga total está en la Fiscalía. No podemos esperar que aparezca un investigado, un sospechoso y diga, sí, yo fui. Es difícil. Correcto. En estos casos hay que apuntar a la Fiscalía y ver que actúe correctamente. Y ya lo dijo usted a un inicio, ¿no? Hay que primero determinar de dónde vienen los fondos, quién lo recibió, si efectivamente lo recibió, con pruebas, si esta persona le informó al candidato, si el equipo de campaña, o en todo caso es un tema más, en el caso del Partido Nacionalista es un tema más ideológico, me parece, entonces todos tenían que estar notificados. De hecho, me parece que en caso de Humala viajó a Brasil, o sea, había una afinidad, ¿no? Sí. Y en este caso hay que determinar todos para llegar en el supuesto de que Alan García tenía conocimiento y que ese dinero realmente fue a su campaña presidencial. Ahora bien, hay una confusión entre lo que se declara y lo que realmente se gasta, ¿no? Porque OMPE ya hemos visto en varios casos que los partidos declaran haber gastado 5 y en realidad han gastado 20, ¿no? Esto es aparte, digamos, es más administrativo. ¿Cómo se resuelve este asunto? Y si en el camino, por decir, están investigando a Odebrecht y empiezan a escarbar en los partidos políticos y se dan cuenta, bueno, ya se confirma que recibieron, no recibieron de Odebrecht, pero se encuentran otros fondos ilícitos del narcotráfico, de la minería ilegal. ¿Esto también se incluye en el mismo proceso? Sí, la Fiscalía ya ha ido avanzando eso, por lo menos en el caso del partido Fuerza Popular y en el Partido Nacionalista, donde incluso Fiscalía ha encontrado aportantes fantasmas. Personas que figuran que han aportado $5.000, pero en realidad nunca han aportado nada. Entonces, o que firmaron por más monto, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso a la Fiscalía le sirve como prueba indiciaria para efectivamente afirmar que habría habido una especie de lavado de activos a través de estas simulaciones, sí. Pero la carga de la Fiscalía va a ser vincular ese dinero injustificado con el aporte de Odebrecht. Esa va a ser la carga de la Fiscalía. Y la defensa seguramente va a atacar ello. Pero el delito, ¿a dónde se alcanza el delito? Por decir, si ante la OMPE hay 5 millones de gasto y se encuentra que han gastado 10,
¿Es solamente administrativo? Digamos, si no se logra determinar el origen ni el gasto. Lo que ocurre es que nuestro sistema también es deficiente en ese aspecto, porque según la legislación electoral, los partidos no están obligados a declarar el 100% de los aportes ni de los gastos, sino solo un porcentaje. Entonces hay un gran halo de desconocimiento de lo que no se rinde. El asunto es que si es que eso no se hizo, es un tema administrativo, o sea, el tema de... administrativo en cierto nivel, y si se falseó información ya hay un delito de falsedad. Lo que se va a hacer es, según la hipótesis fiscal, vincular esto con el intento de simular financiamiento de campañas cuando en realidad lo que se estaba haciendo era lavar activos. Realmente. Lavar activos. Bueno, lavar activos en el supuesto, yo entiendo que es para luego a apoyar a las empresas con las licitaciones, ¿no? O sea, es uno y otro en realidad, sí, ¿no? Es como un doble, lo demás es corrupción, ¿no? Ahora, la falsedad... ¿cuántos años tiene la falsedad? Y por otro lado, es un tema netamente, también se puede ver una denuncia tributaria, es decir, que SUNAT diga, oye, ¿no me has declarado esto? En realidad, justamente ese fue uno de los aspectos en todos estos años. SUNAT no hizo lo que debía hacer. Claro, pero si lo encuentra, ¿solamente está la multa, digamos, de la SUNAT? ¿O hay un delito de por medio? Habrían delitos hasta tributarios por el ingreso de dinero no declarado al país, primero. Habría delitos de falsedad que van hasta 10 años, o sea, son delitos graves, pero que con el transcurso del tiempo incluso muchos ya han prescrito, en el caso de Alejandro Toledo sobre todo. Prescribió. Sí. A veces pensamos que hacemos las cosas muy informales, ¿no? Incluso las propias autoridades o aquellas personas que quieren incursionar en política, ¿no? Se hace muy, muy informal, es decir, mándame dinero, no lo declaro y ahí estamos, ¿no? Eso se da en casos pequeños, pero en casos de candidaturas presidenciales, créame que eso es muy difícil. O sea, es muy difícil que un candidato diga, no, yo solo era la cara del partido y yo no veía nada. Es muy difícil que en candidaturas presidenciales eso ocurra. Última consulta. La tipificación de los delitos es importante también, por las penas que se quieren imponer, lógicamente. No es lo mismo falsedad, no es lo mismo lavado, no es lo mismo corrupción, ¿no? No es lo mismo colusión. A veces la asociación es difícil de determinar. En estos casos, ¿qué cabría, digamos? ¿Qué delitos, cuál sería el más fuerte y el justo, digamos? Lo primero es que estamos ante contextos de asociaciones ilícitas. Ya. Pero ojo, asociaciones ilícitas que parten del sector privado. O sea, aquí no es que Toledo, García o demás sean líderes de una organización criminal. Ellos no son los líderes. La organización criminal surge de las empresas brasileñas. Ellos son los líderes de las organizaciones criminales y son los que despliegan todo el aparato criminal para captar presidentes y funcionarios en diversos países. Hay que entenderlo así. Lo otro, tenemos casos de corrupción, que es el gran móvil de todo esto es la corrupción, y posteriormente a la corrupción, los casos de lavado de activos. En corrupción, ¿qué tipo penales? Cohechos, tráficos de influencia, negociaciones incompatibles y colusión. Es lo que tenemos. Y en lavado de activos, todas las modalidades, desde lo que son transferencias, conversiones y ocultamiento. Esa es la tipificación más aplicable a estos casos. Correcto. Es que ya hoy en día, doctor, se especula de todo, ¿no? Las presiones a las autoridades judiciales, entonces uno dice, se quiere favorecer a uno y perjudicar a otro, ¿no? Entonces habría que determinar ya cuál es la tipificación del delito, ¿no? Efectivamente. Sobre todo porque a veces de pronto se está evitando que la pena sea mayor, ¿no? Si hablamos que se comprueben estos delitos. Bueno, se me había escapado una pregunta. A propósito, Mercedes Arauz, la presidenta del Consejo de Ministros, anuncia una conferencia de prensa en cualquier momento y a través del Twitter ha señalado que ella, bueno, fue candidata presidencial por el APRA un corto periodo, ella no ha recibido nada. Y entonces me permite a mí, doctor, preguntarle nuevamente hasta dónde deben de saber los candidatos presidenciales y hasta dónde llega la responsabilidad, digamos, en el supuesto que no sepan, por acción u omisión, o con la omisión se salvan. Puede darse, es muy raro, pero puede darse la situación en la que el candidato presidencial esté ajeno al manejo presupuestal del partido, a las finanzas del partido. Muy difícil en candidatos presidenciales, pero sí es posible. Es posible, ya, pero la omisión, por ejemplo. Y digamos que el candidato no tiene control sobre las finanzas. En ese caso tendría que la Fiscalía buscar probar que él sí pudo tener conocimiento, que tenía enlace o trato directo con el encargado de las finanzas del partido, y ver también la dimensión de los aportes. No es lo mismo que te aporten $5.000 a la campaña, cosa que al candidato no le incumbe, a que te aporten $1.200.000, ¿no? Claro, $200.000, claro.
Pero le repito la pregunta, ¿la omisión también es castigada o no? Es como que en la política, cuando se busca cuando se aplica la inhabilitación política, es una especie de responsabilidad política, ¿no? O sea, un presidente o un candidato que es en realidad un líder de una organización política, ni más ni menos, tiene que saber. Eso es lo lógico, ¿no? Sí. Pero, ¿se castiga o no se castiga? La omisión en el sentido de que sabía... De que no sabía. No, de que no sabía. No. No se castiga. O sea, si se termina que no sabía absolutamente nada, caminaba y no sabía quién le regalaba un polo, quién le daba el almuerzo... Lo cual es muy difícil. Es absurdo, ¿no? Lo cual es muy absurdo, pero lo que ocurre es que el delito de lavado exige un elemento subjetivo que es el dolo. El conocer o por lo menos poder presumir que el dinero que viene aquí es ilícito. Correcto. Lo de Susana Villarán, y ahora sí con esto termino, veíamos el tuit de Mercedes Arauz. Perdón, ahí está, ¿no? Ahí está, vuelvo a decir, en mi breve campaña como candidata presidencial invitada del APRA en el 2011 no recibí ningún aporte ni de Odebrecht ni del señor Barata. Confío que la Fiscalía hará una investigación exhaustiva. El caso de Susana Villarán, ya alejada de las campañas a un cargo público, llámese presidente o qué sé yo, pero es una especie de mantenerse en el poder, ¿correcto? La revocatoria. Claro. Ahí también es el mismo método para llegar a determinar que ella sabía que se estaba financiando una campaña que buscaba dejarla en el cargo. Con mayor razón. ¿Es igual? ¿O ahí también hay que enlazar con que Odebrecht de pronto pagaba para que después ganara una obra? O que no hayan demandas en obras inconclusas, en fin. Con mayor razón, porque es una campaña mucho más pequeña que la presidencial. Es mucho más cerrado, es directo, ¿no? Así es, y era la única campaña. Claro. Entonces ahí no tienen por qué financiar, el otro es un aporte, pero el otro es directamente para que te quedes, ¿no? Ahora, según la hipótesis fiscal, en ese caso lo que se buscaba era mantener esa gestión de parte de Odebrecht para que continuaran los contratos con ellos. Claro. Esa es la hipótesis. Entonces la situación más grave luego de Toledo y Guzmán la tiene Villarán. Efectivamente. Ya, honrando mi palabra y el compromiso que tengo con todos los peruanos, recibiré, ya lo informaba Gilbert Violeta, recibiré a la Comisión Abayato el día viernes 16 de marzo del 2018 a las 9:30 de la mañana en Palacio de Gobierno. Ahí está. Entiendo yo que el caso del presidente Kuczynski, cuando era ministro, el caso de Westfield, Sepúlveda, que hay un despacho, ¿no? Encargado de esto, en su momento también tendrá que preguntar si el señor Kuczynski sabía o había dicho contrata a esta empresa, ¿no? Imagino que también tiene que probarse por ese lado, ¿no? Sí, efectivamente, y eso va a ser pues ya con testigos, no con la propia versión del señor Kuczynski, sino con otros testigos y documentación adicional. Gracias, los levantamientos de secreto de comunicaciones son claves en estos casos. Gracias, doctor. ¿Algo más que quiera...? No, gracias. Y como parte de la sociedad, simplemente que se investigue a todos y a los responsables se les sancione rápidamente. Gracias, muy amable. El doctor Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Hay más. Noticias 7.3.